Bueno, continuamos con el próximo expositor de España, Carlos Chalco. Él es economista por la Universidad de Barcelona, magíster en internacionalización de pequeñas y medianas empresas, especialista en economía de desarrollo y relaciones internacionales, CEO, fundador en Real Inside, empresa dedicada al rubro marketing inmobiliario aplicado a la realidad virtual, y nos va a hablar sobre un breve contexto de España, los cimientos del pacto social, la entrada de la Unión Europea, el impacto de la crisis junto al movimiento 15M y los jóvenes partícipes como este cambio coyuntural. Adelante, Carlos, por favor. Ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Chalco. Bueno, no sé si la moderadora me permitirá hacer una pequeña encuesta como economista entre el Adelante, público. sí. Pues no sé si aquí todo el mundo ha visto la película de Star Wars. ¿Levantar la mano? ¿Sí? Bueno, creo que sí, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Mirad, yo soy hijo de una familia de inmigrantes. No, estoy bien, gracias. Sí. Soy hijo de una familia de inmigrantes. Soy nieto de una familia de inmigrantes peruanos. Soy tataranieto de una familia de inmigrantes españoles y portugueses. Cuando era más pequeño, me aferré muchísimo a esa película, a esa saga. Me aferré muchísimo. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo un niño, hijo de esclavos, puede llegar a gobernar la galaxia. Eso es increíble, el mensaje que da. ¿Cómo? Pues soñando. Soñando. Y sobre todo también por un talento. El talento que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y dónde está la barrera, la dificultad? Que nosotros aún, a lo mejor a nuestra edad, no sabemos qué talento tenemos. Y lo tenemos que buscar. Y lo mejor es que hay gente que es tan agraciada que tiene más de un talento. Entonces vamos a explotar aquello. Vamos a hacer ese beneficio social o ese beneficio personal o para nuestra familia. Vamos a ahorrar ese esfuerzo a las siguientes generaciones. Yo vengo de un país con una historia muy convulsa, una historia muy rica, muy amplia, ¿no? España fue una gran potencia, fue un país que gobernó prácticamente el mundo con Fernando II. Ahora, siempre hay que saber la historia. Hay que saber la historia para saber nuestro presente y, sobre todo, para que no se vuelva a repetir aquello malo que hicieron las generaciones anteriores en las siguientes, en nuestro futuro. ¿No? España es un gran país con un gran potencial. A lo largo de toda su historia más reciente, España tuvo una guerra, como vosotros muy bien sabréis, una guerra fratricida que fue cruenta, fue atroz, vamos, que entre el mismo barrio, por pensar diferente, uno tenga que matar antes al vecino, porque si no te mataban a ti. Eso es, o sea, eso es, perdonad, pero eso no tiene nombre, no tiene nombre. Entonces, vengo a hablar un poco cómo, después de haber pasado por esta guerra fratricida, después de haber pasado por una dictadura, que como su nombre lo dice, dictadura, fue muy dura la dictadura, sí. Haber pasado por eso, hubo un momento de transición, la transición democrática que hubo en España. Una transición que a veces no se enseña, pero es que es modelo mundial, es un modelo hacia todo el mundo. La transición se llevó a cabo a partir de que unos jóvenes muy bien posicionados y unos no tan jóvenes tampoco se pusieran de acuerdo. ¿Y qué pasa? Al ponerse de acuerdo es que habría habido un diálogo previo. Es simple, sencillo, diálogo. Esta palabra
se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. ¿Por qué? Por el ajetreo de la vida diaria. Se nos ha olvidado. Entonces, este diálogo lo que hizo fue que en cifras macroeconómicas al país, cuando se ven los datos, lo sacó o fue un rescate, un salvavidas para no hundirse más y no ir a la bancarrota. En el 1976, 7, España rondaba, en el 75, cuando acabó la dictadura, España rondaba alrededor de un 30% de la inflación. Una inflación, bueno, hay cifras que son más descabelladas, pero en esa época se venía de una economía autártica. La inflación era apabullante, se hizo una contabilidad nacional enorme para poder sacar las cifras y tener unas estadísticas fiables. ¿Para qué? Para poder actuar. Para poder actuar como gobernantes, ¿no? ¿Qué pasó? Estos jóvenes, y otros no tan jóvenes, claro, se pusieron de acuerdo a través del diálogo y se hicieron los famosos, o algunos no lo conoceréis, los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, en el 1977, fueron unos pactos que rigió tanto el ámbito social, el ámbito jurídico y sobre todo cuando hay toda esta gama, toda esta batería tiene que incidir siempre en el ámbito económico. El ámbito económico, como decía antes, cuando se ven las cifras, después de haber este diálogo entre estos jóvenes, la inflación bajó del 30% casi a la mitad, al 16%, en un año. En un año, ¿eh? O sea, eso, para un economista, eso es increíble. Esa capacidad de simplemente ponerse de acuerdo entre todos los partidos políticos de aquella época que representaban muchísimas ideologías de carácter nacionalista, como la secesión de España, ideologías de más afines al régimen y más afines al antiguo régimen republicano. Recordad que se venía de una época cruenta, una dictadura, y que todas aquellas ideologías que a lo mejor sus abuelos de ellos mismos, sus padres de ellos mismos, se habían matado entre sí, juntarse en una mesa y tener un diálogo, eso es increíble. Entonces, ¿qué pasó? Siguió avanzando España, se estuvo modernizando. En el 82 más o menos se entró a la OTAN. En el 85 ya se firma el Tratado de Roma, el antiguo Tratado de Roma, ¿para qué? Para poder pertenecer y adjuntar aquella modernidad que se venía gestando alrededor de España y poder pertenecer a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasa? Después sigue avanzando el tiempo, ¿no? Llegamos al 92, 93, se firma el Tratado de Maastricht, unas reglas muy duras para poder tener una armonización. ¿Y para qué? Para poder entrar a uno de los desafíos más grandes que ha tenido la humanidad. ¿Y cuál es uno de los desafíos tan grandes que ha tenido la humanidad? Pues la Unión Europea. La Unión Europea, aunque no os creáis, engloba todo el ámbito jurídico, todo el ámbito político, el ámbito social, el ámbito económico, y ponerse de acuerdo entre tantos países tan distintos, una gama, o sea, unos eran muy industrializados, otros menos industrializados, ponerse de acuerdo, armonizar todas esas políticas, eso realmente fue un desafío para la humanidad. Yo creo que también hay que hacer un poco de hincapié en esto porque a lo mejor lo vemos como, igual que un teléfono móvil, ¿no? Lo vemos como tan sencillo, pero es que detrás los circuitos, todo lo que hay detrás. Es que es una gama, todo lo que toda la cadena que hay detrás no se puede ni pensar.
Luego, estar dentro de la Unión en el 2002, después de haber cumplido los tratados de Maastricht. En el 2002 adoptamos el euro como moneda única, el cambio de la peseta al euro. Algunos dicen que fue un error, otros dicen que no, que teníamos que hacerlo tarde o temprano. En el euro fue aún más una política más soñadora, una política más fuerte. El poder unir realmente todos los países en una política monetaria, eso sí que es ambicioso, es muy ambicioso. Por eso hay unos shocks externos y no externos que afectan más a la moneda e incluso se llega a hablar de 2 velocidades de euros, porque en ciertos países el tipo de interés nominal es 1, en otro país es el mismo tipo de interés nominal, pero el real es totalmente distinto. Se le llama el euro de 2 velocidades y la inflación también, distinta. Bueno, después de todo esto nos sacudió una crisis que impactó los cimientos casi del mundo moderno, como se llamaban, entre comillas, ¿no? Los cimientos donde esta crisis fue totalmente viral. La crisis vino acompañada como le he dicho, viral, un ámbito, el ámbito económico-financiero, fue al ámbito estatal, etcétera, 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 y todos los entes iban cayendo como piezas de dominó. ¿Y qué pasa? Mi generación. Algunos tuvimos la suerte de poder estudiar y poder acceder a una educación que ya se venía pactando en los tratados, en el Pacto de la Moncloa, y una sanidad que también se venía tratando en el Pacto de la Moncloa. Pero ¿qué pasa? Las siguientes generaciones, las previsiones no son tan buenas como las que he tenido. Y en mi generación hemos padecido una ola de no tener oportunidades. Allí salen los famosos ninis, como nos comentaba nuestro amigo Israel. A veces los ninis no es porque no quieran estudiar o no quieran trabajar, es que no tienen la oportunidad simplemente. A veces es así, ¿no? Aunque uno diga, bueno, pero tú tienes todo pagado, tienes no sé qué, a veces no se presentan las oportunidades, a veces no. En mi generación lo que ha tenido el problema es el gran shock del desempleo. El desempleo, la falta de oportunidades. La falta de oportunidades, que eso crea una grieta entre los que pueden acceder a un empleo estable, seguro, ¿no? Que pueda permitirse el problema que tenemos todos los jóvenes, al menos allá, independizarse, ¿no? Pues otros hemos tenido que emigrar. ¿Y mirar por dónde? O sea, yo ahora he acabado en Perú. Estoy ahí viviendo hace casi un año. Y emprendedor también. Porque si uno no encuentra aquella puerta que tanto desea, al final uno se la tiene que fabricar. Y uno es ambicioso. Como venía diciendo en el caso de Star Wars, el niño aquel que hijo de esclavos al final, ¿no? Gobernaba la galaxia. Yo simplemente os traigo un mensaje de mucha esperanza, de que igual con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho, por favor, recordadlo, muchos sueños, que al final uno se puede dar cuenta que desea algo, pero cuando pasa aquello que deseas, dices, uy, ¿no? Qué miedo, ¿no?
Agradezco muchísimo estar aquí con todos vosotros. Aquí en este territorio tan rico tenéis una cosa que se está perdiendo en el mundo entero. ¿Y sabed cuál es? La empatía. El ponerse en el lugar del otro. Eso se está perdiendo en todo el mundo. Y recordad que nuestra generación, nosotros somos muy lúcidos. Por eso tenemos inteligencia, nuestra generación. Y también somos muy sensibles. Por eso tenemos conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, muy buenas tus palabras de cierre. Conocer el pasado para entender el presente y poder proyectar un futuro, lo que decías al comienzo, ¿no? Yo creo que la palabra diálogo y pacto social es algo que hoy a nuestras sociedades iberoamericanas, bueno, nos falta y lo podemos tomar como experiencia del caso de España. Lo mismo que la unión en la diversidad que mencionabas de la Unión Europea. ¿Sí? Muchísimas gracias.